Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro ciclo de entrevistas desde las redes, promovido por el Centro Pastoral Albert Mitchell, institución de la Compañía de María Marianistas. Hola, ¿cómo están? Este espacio tiene el fin de evangelizar y mostrar a Dios a través de entrevistas a diversos personajes. Mi nombre es Aaron Chumpitas. Y yo soy Hugo Hurtado y hoy tenemos a nuestra primera entrevistada. Ella es parte de la familia marianista, religiosa chilena que conoce de cerca nuestro país y, por supuesto, quien realiza un gran trabajo pastoral con los jóvenes allá en Chile. Ella es la hermana Carolina Rebeco. Bienvenida, hermana. Muchas gracias, qué alegría estar con ustedes a la distancia desde el sur de Chile. Es un gusto para nosotros, de verdad, estar con usted. Vamos a, como ya le habíamos planteado, la idea es conversar, conocerla y un poco también que le dé un mensaje a las personas que nos están escuchando en este momento, que nos están viendo. Y la primera pregunta sería, ¿cómo inició usted en este camino de Dios y su vocación religiosa también? ¿Cómo se dio? Bueno, yo soy de Santiago de Chile, de un sector de la zona sur de Santiago, de una población, así como muy cercana al sector donde está el centro pastoral. Como yo conozco Perú y conozco las obras de la compañía, yo nací y me crié allá. A Chile habían llegado los hermanos marianistas el año 49 y a mi capilla, a mi sector, a mi población, que diríamos acá, llegaron las hermanas marianistas el año 79. Y mi vocación nace desde el encuentro con las hermanas, pero desde una conversión de mi mamá. Para hablar de eso hay que hablar de mi mamá. Ella que había sufrido por ser hija de madre soltera, había sufrido en su niñez con la Iglesia Católica, con monjita española, en el tiempo así como de la Inquisición, muy castigadora. Eso era antes del Concilio Vaticano II. Y cuando, nació mi hermano mayor, no tuvieron ninguna cercanía a la iglesia, inclusive lo vinieron a bautizar al sur de Chile, sin charla, sin nada, solo para que estuviera santiguado la guagua y no tuviera enfermedades, no tuviera males, que era como la tradición. Y cuando nací yo, mis padrinos eran de Santiago y tuvieron que acercarse a la capilla de mi sector, a la iglesia. Y ahí es donde se encontraron con las hermanas marianistas, monjitas españolas, con la reforma a la iglesia desde el Concilio Vaticano II, con una iglesia acogedora, cercana. En Chile estábamos en tiempo de dictadura, así que era un tiempo muy duro, y la iglesia estaba defendiendo la vida, los derechos humanos en tiempo de la dictadura, que fue protagonista la Iglesia Católica. Y eso yo lo conocí desde muy pequeña, me crié con esa experiencia, con unas monjitas marianistas que caminaban con el pueblo, con los pobres, que hacían una opción preferencial por los jóvenes, y con ellas yo me crié. Entonces eso fue para mí despertando la vocación. Y cuando ya fui más grande, adolescente, tuve una experiencia haciendo acá en Chile en noviembre es el mes de María, y la Virgen visitó mi casa con mucha gente de la comunidad de la iglesia. Nos llevó la alegría, la esperanza, le devolvió de cierta forma la salud a mi mamá, que en esa época estaba muy grave, y esa experiencia para mí marcó mucho la visita de María. Después de eso yo me acerqué a la iglesia a participar, empecé a prepararme a la confirmación, a acompañar a los niños en la catequesis. Después, en la iglesia siempre los títulos son muy rápidos, así que uno es coordinadora, asesora, organizadora, etcétera, etcétera. Y ahí es donde empecé a cuestionarme mi vocación. Y fui dándome cuenta que desde siempre la espiritualidad marianista, el estilo de la Virgen, había marcado mi vida. ¿Cómo transmitió su madre esto a sus hijos, no? ¿De qué manera? Sí, mi mamá vivió una experiencia muy, muy fuerte cuando pequeña, y eso hizo, por ejemplo, que se alejara de la iglesia. Mi abuelita, que es su mamá, madre soltera, siempre era de rezo diario, del rosario, pero no de presencia en la iglesia, porque siempre fue
empleada puerta adentro, asesora del hogar. Entonces mi mamá, desde esa experiencia negativa que tuvo, porque mi abuelita hubo un tiempo en que no la podía tener en la casa con los patrones, la tuvo que poner interna, en un internado de monjas. Ahí sufrió mucho. Y cuando mi mamá se convirtió con esta experiencia de mi bautismo, de encontrarse con una iglesia acogedora, también se encontró con una iglesia que se la jugaba por los pobres. Y nosotros en esa época, en Chile, que estábamos en una recesión económica muy fuerte, la opción por los pobres fue vital. Y al encontrarse con esta religiosidad, con esta iglesia acogedora, abierta, como que revivió esa fe de mi madre. Y eso hizo también que fuera, porque mi mamá falleció el año pasado, fuera una mujer muy entregada, era una mujer muy sabia. Y de vuelta a la iglesia con una vida entregada, dando testimonio de Jesús resucitado, que para mí me ha marcado mucho en esta opción de un Cristo libre, acogedor, que también me permite, porque eso es lo que quiere Dios, que nosotros seamos felices, me permite a mí ser feliz en este estado de vida, que es mi vocación religiosa. Hermana, usted nos comentó que una de las cosas que le llamó la atención de las religiosas marianistas fue la cercanía, porque usted de por sí ya las tenía cerca, entonces las conocía y todo. ¿Podríamos decir que una de las razones por las cuales también se sintió parte de, es porque sentía en ellas también una familia? Sí, las hermanas vivían muy cerca de nuestra casa y era una casa de puerta abierta. O sea, uno podía ir en todos los momentos y las hermanas siempre iban a estar. Inclusive en las noches cuando en la población habían fallecidos, íbamos a hacer responsos a los velorios de los difuntos, las hermanas nos acompañaban. Entonces era familia. Yo desde muy pequeña me marcaron las hermanas en la catequesis, en la cercanía, preocupados de las necesidades de los demás. Inclusive yo, así como anécdota, cuando iba a hacer la primera comunión, yo tenía 9 años, mis papás, siendo los catequistas, alguien les dijo que necesitábamos padrinos para la primera comunión, cosa que nunca se necesita. Y yo pedí que fuera una religiosa marianista que había llegado y que me había marcado mucho, la hermana Carmen Atucha. Y cuando supimos que no se necesitaba, yo le dije que para mi confirmación quería que ella fuera. Y ella dijo que si estaba todavía en Chile, ella encantada. Y cuando yo me confirmé a los 17 años, ella fue mi madrina. Porque su testimonio en realidad me marcó mucho en mí. Inclusive ahora, bueno, hace 2 años ya volvió a España. Tuve la gracia de vivir los últimos 3 años con ella antes de que volviera a España, como hermanas de comunidad. Así que ha sido una experiencia muy linda. Hermana, usted dice, ¿no?, que cuando uno está en la iglesia cambia rápido, ¿no?, de animador, catequista, coordinador, organizador, pero siempre luego dar un paso más allá, ya una vocación como hermana religiosa. ¿Cómo tomó su familia esa decisión, no? Se fue dando. Con mi mamá teníamos mucha confianza, como era una mujer, desde esta conversión, desde esta experiencia que ella tuvo, era una mujer muy de fe, de una fe muy profunda, de una experiencia así enriquecedora, que daba testimonio y acompañaba también a otros y a otras, y con mi mamá yo fui contándole a medida que se fue gestando esta vocación. O sea, yo fui creciendo en la fe, fue teniendo esta experiencia de Cristo, y luego fue un acontecimiento. O sea, si uno hace como la experiencia de fe, la línea de tiempo, a mí en un retiro con una monjita uruguaya que era la que acompañaba la pastoral de mi parroquia, en ese retiro me hicieron hacer mi línea de tiempo a la luz de la fe. Y ahí fui descubriendo este paso de Dios en mi vida. Y ahí me invitaron a hacer un discernimiento vocacional. Y yo eso siempre se lo iba comentando a mi mami, entonces ella me alentaba a seguirlo.
Y con ella siempre lo manteníamos en secreto, porque a mí en realidad una de las cosas que me cuesta mucho es el fracaso. Entonces yo con ella lo mantenía en secreto, iba haciendo el proceso, hasta que después las hermanas marianistas me invitaron a hacer una experiencia de un mes a su casa. Entonces yo tenía miedo a cómo planteárselo a mi papá y a mi hermano, y mi mamá, así muy, muy fácil, lo resolvió. Le dijo a mi papá un día en la noche, yo me iba el domingo, eso era un día jueves en la noche, le decía viejo, oye viejo, mañana tienes que comprarle zapatillas a la niña. Entonces mi papá dice, ¿por qué? Porque el domingo se va donde la hermana a vivir por un mes. Y mi papá, muy dócil, me compró las zapatillas y yo me fui a hacer esa experiencia de fe. Y todo eso lo fuimos madurando y caminando. Y en realidad que el testimonio, el sentirme a gusto con las hermanas marcó mi vida. Yo entré muy joven a la congregación, yo entré con 18 años. Usted, dentro de todo lo que ha mencionado, por ejemplo, cuando mencionó el tema de su vocación y lo que le llamó la atención de los marianistas, habló de la opción o la vocación por los pobres. Esa creo yo que es una característica que usted considera del marianista o de la marianista. Pero ¿qué otras características, por ejemplo, usted puede decirme sobre los marianistas en general? Mira, cuando yo entré a la congregación, en ese mismo mes de experiencia, para mí fue muy enriquecedor sentir que no eran solo las hermanas, que habían unos hermanos marianistas, estaban las comunidades laicas marianistas, y en Chile que también tenemos la Alianza Marial, tenemos las 4 ramas. Y el sentir que yo era una chiquilla que estaba haciendo una experiencia con los hermanos, me sentí hermana. Abrieron su casa y me acogieron como si me hubiesen conocido toda la vida. Entonces para mí el espíritu de familia, que va más allá de lo físico, pero la acogida, la apertura a los otros, nos hace ser familia, estar preocupados y estar atentos los unos a los otros y colaborándonos en la misión, en las distintas pastorales y experiencias que tenemos acá en Chile en lo particular, y es lo mismo que nos ha pasado a nivel latinoamericano cuando nos hemos encontrado. Sentir que realmente somos familia. Hermana, ¿qué cree que necesita un marianista para brindar un mejor servicio? Yo creo que hoy en día lo que necesitamos es como fortalecernos, ser portador de esperanza, fortalecer este encuentro con el Señor. Y sobre todo para la vida religiosa marianista, que no somos tanto, yo creo que es lo que vamos haciendo acá, por ejemplo, el ir fortaleciendo estos lazos con los laicos, el sentirnos de igual a igual, sin diferencia, y eso apoyándonos en las distintas misiones. El trabajo acá en Chile a nivel de familia marianista es muy fuerte, y eso nos permite también, sobre todo porque, por ejemplo, los laicos son mucho más. Religiosas en Chile somos 5 chilenas, y hermanos son como 20, pero la mayoría ya mayores. Entonces la experiencia de los laicos son hoy día la extensión de la familia marianista, son los brazos de la familia. Y nosotros estamos acompañando a esta familia que sigue creciendo a través del laicado, y de un laicado comprometido y formado para dar respuesta a los tiempos de hoy. Y eso llama la atención cuando hay un laico marianista presente en una comunidad cristiana, se nota su formación y su entrega generosa en la evangelización. En el 2013 yo la conocí en Brasil, tuve la dicha de conocerla. Fuimos a un encuentro latinoamericano con un español, pero un encuentro latinoamericano de juventudes marianistas, y luego la Jornada Mundial de Juventudes con el Papa Francisco. ¿Qué experiencias me puede contar usted de esos 2 encuentros y de tener un Papa latino, ¿no? Que en realidad también es algo nuevo para nuestra iglesia?
Sí, primero que nada, yo creo que en lo personal fue una experiencia muy enriquecedora el que la Jornada Mundial de Jóvenes tocara en América Latina, en nuestro continente, en un país donde estaba la presencia marianista, y eso permitió gestar este encuentro de marianistas jóvenes. Y el encontrarnos, yo creo que fue para mí una experiencia muy enriquecedora el encontrarnos de los distintos países, sin habernos visto nada, nunca, y compartir la vida nos permitió sentir ese espíritu de familia, ese cariño, esa amistad, ese compartir desde la presencia de que el Señor estaba con nosotros y que aún era sentir como una América sin frontera, sentirnos marianistas en América Latina. Y eso para mí me ayudó mucho en también ir constatando cómo el Señor va hablando en los jóvenes y cómo los jóvenes, porque yo ya no soy tan joven, nos siguen dando testimonio de un Cristo vivo. Eso fue como el preámbulo para lo que vivimos en la Jornada Mundial de Jóvenes, en el encuentro con miles de jóvenes en un ambiente de religiosidad juvenil, popular, donde todos éramos de Cristo y donde la simplicidad, sobre todo en nosotros, en el grupo marianista, que éramos 30 y algo, nos permitía también encontrarnos en el amor. Y sin duda que un gran aporte, un gran testimonio fue encontrarnos con el Papa Francisco, que había sido recién electo, un Papa latinoamericano, un Papa cercano, que yo había conocido, sobre todo cuando era cardenal, le había escuchado a laico y a familia marianista de Argentina, que era el cardenal de Buenos Aires, donde los hermanos y las hermanas están presentes, en esa opción también de él por los pobres y por una iglesia abierta. Y para mí eso yo creo que llamó mucho y me invitó en lo personal también a volver la mirada a un Cristo vivo, joven, que está presente en nosotros y en el ambiente, a salir de los altares, a salir de las cúpulas, sino que Cristo está caminando. Por eso hay los discursos del Papa y los mensajes que mandó eran muy fuertes. Por ejemplo, ese a no balconear, a salir a la calle, a ponerse la zapatilla y los jeans para caminar con los demás, a dejar de ser y de sentirnos los mejores, sino que los cristianos estamos llamados para ponernos al servicio de los otros. Y en eso hoy día estamos en una misión y en el testimonio que los jóvenes siguen hablando. Y eso realmente es fantástico. Y el tema de conocer a otras personas que también sigan a Cristo, ¿no? Que es sumamente importante. Aprendimos muchísimo y la pasamos muy bien también. Pero lo más importante es sentir el tema de ser familia, ¿no? Creo que eso es sumamente importante. Pero antes de pasar a la siguiente pregunta, le tenemos una pequeña sorpresa. Estimada Carolina, aprovecho esta oportunidad que te van a realizar una entrevista en el Centro Pastoral de Berniche para saludarte y a la vez recordar dos momentos importantes contigo. Uno, el encuentro latinoamericano de jóvenes que se realizó en San Paulo, previo al encuentro de juventudes con el Papa, que fue en el año 2013. Una experiencia maravillosa, muy bonita, en la cual la delegación peruana y la delegación chilena también entablaron lazos de amistad. Y otro evento muy importante para nosotros fue el encuentro de jóvenes en el Perú, que fue en la ciudad de Trujillo, en la cual participaste como miembro del equipo. Y también fuiste panelista, donde pudimos conocer a través de tu persona un poco más a las religiosas marianistas. La verdad que son recuerdos muy, muy bonitos que han quedado también en nuestra historia. Te agradezco de corazón, ¿no?, el poder haber compartido un poquito de tu historia con nosotros y también dejar compartir la nuestra. Hermana Carolina, este es un saludo de Diego Uriol desde Perú. Siempre nos acordamos de usted con mucho cariño, los mejores recuerdos del viaje que hicimos a Brasil, y lo que siempre nos viene a la mente es que usted era
la ley, pero también el espíritu. Y eso nos ha gustado bastante. Y su apertura siempre colaborar. Su espíritu no conoce fronteras porque vino hasta Perú para apoyarnos con el encuentro de jóvenes en 2014. Y el cariño es el mismo desde entonces. Un fuerte abrazo. Hola hermana Carolina, le mando un abrazo enorme, un fuerte saludo desde Perú. Fue muy especial para nosotros conocer a alguien de la rama de la familia marianista que justo no tenemos en Perú. Fue lindo conocer una religiosa marianista y también con el espíritu tan fuerte que usted tiene. Y sobre todo cuando nos apoyó en el encuentro que realizamos en Trujillo, ¿no? Llevó toda esa energía, toda esa fuerza a todos los jóvenes que participaron y que realmente fue un encuentro memorable. Quería decirle que gracias por todo lo compartido, por todo lo enseñado y muchas bendiciones. Los chicos, hermana, no querían estar fuera de ese saludo y de esa entrevista, no querían saludarla, querían estar con usted también. Realmente emocionada. El ver también la presencia de los chiquillos, muy lindo. Bueno, lo han dicho también los chicos, ¿no? Yo, Diego, Daniela, ¿no? Que usted vino a apoyarnos al año siguiente, al Encuentro Nacional de Juventudes. Ese se desarrolló allá en la Libertad. ¿Qué experiencias tiene usted, hermana, de ese encuentro? Mire, yo tengo, a mí me gustó mucho, yo agradecí mucho la invitación que se me hizo. En realidad no sentía que merecía estar, pero me gustó sobre todo el conocerles, el conocer la familia marianista del Perú, el encontrarse con los jóvenes marianistas del Perú, con los hermanos, con la Alianza Marial que estaba ahí naciendo y con los laicos. Y eso fue un testimonio y una riqueza grande. Yo quedé admirada de la organización del encuentro, eso yo siempre lo digo. La religiosidad del pueblo peruano a mí siempre me ha llamado mucho la atención y me enriquece en esta experiencia de fe. Y constatarlo con ustedes, con la familia marianista del Perú, en realidad que no hay palabras para agradecer. Y porque, por ejemplo, a mí una de las cosas que me marcó, aquella noche que hicimos la adoración al Santísimo. 300 jóvenes y un silencio para contemplar a este Dios vivo que estaba entre nosotros. Yo decía, si en Chile con 10 chiquillos lográramos hacer eso, sería... Pero la religiosidad de ustedes, el cariño, la acogida, en realidad que yo me sentí en casa. Y yo eso siempre lo agradezco, y el testimonio también de hacer estos encuentros que eran nuevos, para mí al menos, este encuentro nacional cada 2 años y local cada año, yo lo encontraba realmente una riqueza de conocimiento, de compartir la experiencia y fortalecer la misión.